todos ya, todos por su puntualidad. Yo en este momento manejo ya 120 asistentes, de verdad que estamos muy agradecidos con su para también los que están pendientes de conectarse. Primero que todo, quisiera dar las gracias a nuestro aliado y patrocinador, pues una plataforma sobre la cual vamos a conversar. Ya. Ahí quiero comentarles que en el transcurso del Hola, hola, hola. Está muy mala la comunicación. Discúlpeme interrumpir. nos, no, de, no sé, no está, no, no, que muy entrecortado, que no se entiende. Ya,
No importa un culo que no escuchen la grabación. Se escucha. Escucha el señor. ¿Se escucha? Corta. Se escucha. Albert, ¿será que hablas tú a ver si te escucha mejor a ti? ¿A ti se te escucha bien? Sí, buenas tardes a todos. Ujú. ¿Me A ti sí. escucha, Mari? ¿Me escucha, cierto? Sí, hay unos problemas
el sonido del evento, entonces vamos a cambiar a esta sala para tenerlos a todos. Un segundo, ya está llegando Daniel. Y vamos a arrancar. Muchas gracias por su tiempo. Hay un problema con el sonido que ya estamos resolviendo. ¿A mí se me escuchan ya mejor estando acá? Buenas Daniel. tardes a todos, ¿cómo están? Sí, ya Muy Alberto se bien. quedó congelado. Dani, ya te vemos bien, Dani. Ya te vemos bien, Ok, entonces. perfecto. Bueno, no, problemas que tenemos con el estudio, problemas técnicos que nunca faltan, jamás sobran esos problemas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos comenzando con el día de hoy y nuestra intención no es ni nada más ni nada menos que hacerles perder el tiempo. Entonces, para darle inicio a este evento, voy a hacer mis palabras muy rápidas. Realmente quería, primero que todo, agradecerles a todos los que están aquí presentes. De verdad que es muy importante para nosotros contar con lo que tenemos ahorita, alrededor de 150 invitados. Y muchas gracias a todos los que son clientes, a todos los que son proveedores, a Microsoft principalmente, que es nuestro patrocinador, y a todos nuestros empleados que hacen del evento del día de hoy posible. En ese orden de ideas, la intención del día de hoy no es extendernos en charlas dijéramos, charlas promocionales, ni mucho menos. La idea es generarles algo de valor. Entonces vamos a dividir la agenda en lo que son dos secciones. Inicialmente una agenda que tenemos donde vamos a hablar de generalidades de ciberseguridad y los beneficios de lo que es este servicio. Y luego vamos a hablar del Next Generation SOC que vamos a estar lanzando el día de hoy. Vamos a hablar técnicamente de cómo funciona la plataforma sobre la cual está montada y vamos a finalizar con una demostración en la que les vamos a mostrar cómo funciona ese pedazo de nueva generación de automatizaciones y machine learning. En ese orden de ideas y sin más preámbulo, le doy el paso a nuestro gerente de transformación digital, Alberto Saavedra, para que comience, por favor. Alberto, muchas gracias por tu tiempo y vamos arrancando entonces con esta sesión. Les agradezco, por Muchas favor, gracias, Daniel. preguntas en el chat y las vamos a ir respondiendo cada vez que los speakers vayan terminando su sesión. Bueno, me confirma que esté viendo la presentación, Daniel. Que me confirmes. Ya la vemos, Alberto, muchas gracias. Sonido bien. Ya hemos solucionado. Perfecto. Hemos buscado un workaround al problema. Listo, señores. Bueno, muchas gracias a todos los que han acogido esta invitación. Creo que pues tenemos mucho valor en esta conversación que vamos a entregarles. Es un placer pues que tanta gente nos esté acompañando hoy, tantos de nuestros clientes frecuentes, digamos, los clientes fieles de controles empresariales y nuevos clientes interesados en este tipo de ofertas que estamos hoy lanzando. Mi nombre es Alberto Saavedra, soy el gerente de transformación en controles empresariales y quiero hacer una ambientación de esta charla que vamos a hacer hoy. Me voy a dar más de 5 minutos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Aquí estoy citando al señor Satya Nadella, que en el evento de esta semana de Microsoft Ignite, nos trajo un mensaje muy, muy importante que estoy recogiendo para ustedes, que son las tendencias. Dice Satya, ¿qué es lo que se viene en los próximos años? Y no me refiero a 10 años, no me refiero a 5 años, no. 2022, 2023, pronto 2024, 2, 3 años, ¿qué se está viendo? Entonces, esto es una información, digamos, fresquita de lo que nos decía Satya en el evento de hace, o el Ignite que terminó ayer, pero que arrancó la conferencia de él fue el martes. Nos decía que hay 4 tendencias, 4 cosas bien importantes que están haciendo las organizaciones, las empresas en su agenda digital. Primero, el trabajo híbrido. Ya sabemos todos y de pronto ahorita vamos a hablar un poquito más de los retos que nos trae el trabajo híbrido. Es una realidad. Hoy en día todas las organizaciones tienen esto en su agenda, están preparándose para recibir la gente en modelos híbridos o ya lo hicieron. El trabajo híbrido es el resultado de que aprendimos que se puede hacer. La gente le quedó gustando. Entonces, tenemos que los empleados hoy en día quieren tener escenarios flexibles de trabajo. Satya Nadella citaba en su conferencia que el 68%, según una encuesta que hicieron ellos, 68% de los empleados quieren tener un trabajo flexible. Estén unos días en la casa y unos días en la oficina. La mayoría está escogiendo 2 días de oficina, 3 de casa y más o menos esa media. Pero también coincide en esta encuesta que el 68% también quiere ser mucho productivo en los nuevos escenarios de trabajo.
¿Eso qué lleva? Que están demandando herramientas que les permitan tener ese trabajo híbrido, pero ser muy productivos, muy conectados, muy empoderados por la información. Entonces ahí hay un reto grandísimo. Todas las organizaciones están viviendo están haciendo ya realidad ese paso y seguramente lo maduraremos en los próximos meses. El segundo frente o la tendencia que se está viendo en las organizaciones hoy es que todos los negocios se están convirtiendo en negocios digitales. Tener un negocio como una organización que está llevando un producto o un servicio al mercado, hoy en día tiene que construir todo un ecosistema alrededor de ese producto o servicio para poder entregar, para poder hacer el delivery de su oferta. Entonces construye aplicaciones móviles para sus clientes, construye portales, construye iniciativas de analítica avanzada, inteligencia artificial sobre la información de interacción con sus clientes, hace aplicaciones para sus empleados, para sus operarios de campo. Entonces, todas las organizaciones se ven abocadas a construir un set de software alrededor de su negocio. Y eso es lo que las está diferenciando, lo que está haciendo ganar ventajas frente a la competencia. Entonces, hoy en día todos los negocios se deben interesar mucho por su capa digital. Y eso es una de las tendencias más relevantes, como los negocios, manteniendo un producto o servicio que pueda llegar a ser incluso el mismo o antes de transformarse, cómo se rodea de toda una capa de soluciones, muy seguramente de software muy sofisticado, de analítica avanzada, de inteligencia artificial, que las potencie. La tercera megatendencia, que la vemos desde los últimos años, es todo lo que va asociado a la hiperconectividad en los negocios. Cómo de pronto esas nuevas redes, conectividad 5G, cómo nos permite ampliarlas, el perímetro de las soluciones, cómo tenemos una alta conectividad de sensores, cómo ampliamos, ahora de la nube ya llega hasta el borde, entonces tenemos una nube distribuida por todo el ecosistema digital de una organización. Esas organizaciones hiperconectadas seguirán siendo una prioridad en las tendencias de las organizaciones en los próximos meses. Se espera que se triplique el crecimiento de estas tecnologías, que los sensores conectados se multipliquen por 3 o por 4 en los próximos 24 meses. Pero todas estas tres iniciativas se fundamentan en la cuarta, y así lo creo que todo eso se puede lograr si hay ciberseguridad. Y el tema que hoy vamos a tratar es ciberseguridad. Y cómo entender la ciberseguridad como un habilitador de esa transformación de las organizaciones. Cómo habilita cualquiera de los otros tres frentes que hemos subrayado con antelación. Cómo la ciberseguridad ya no es simplemente cuidarme, sino cómo se convierte en una prioridad para ir rápido en el negocio. Aquí la dinámica que queremos siempre llevar a las organizaciones, piensen en un área de ciberseguridad habilitadora del negocio, un área de ciberseguridad que le pregunta al negocio qué iniciativa digital tiene y le responde con una solución para que esa iniciativa digital sea posible. Entonces se convierte en un habilitador. Y es un poco lo que vamos a lograr con servicios como el que vamos a anunciar hoy. Y con la conversación que vamos a tener hoy seguramente vamos a ambientar muy bien esto. Cierro con esto mi capítulo de tendencias y le doy la bienvenida a José Carlos García, que es nuestro conferencista el día de hoy. José Carlos, periodista y conferencista experto en TIC en Colombia. Yo creo que todos lo hemos leído, lo hemos escuchado varias veces, no voy a decir alguna, sino varias veces. Lo hemos citado pues en los medios, tiene una gran adherencia, toda su dinámica de mensajes alrededor de tecnología. Le doy la bienvenida, nos va a acompañar con una charla sobre ciberseguridad, cómo está viendo él el escenario actual de la ciberseguridad en Colombia y en Latinoamérica. Y le doy la entrada a José Carlos, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Alberto, muchísimas gracias por tu invitación, es un placer, es un honor estar además aquí con una compañía tan relevante y tan importante para Colombia en general, para nuestra sociedad como es Controles Empresariales. Muy feliz, muy contento porque además nos reunimos, como tú bien comentas, Alberto, alrededor de un tema que estoy seguro nos apasiona a todos los que estamos aquí. A mí personalmente me llama muchísimo la atención, es un tema que he venido investigando en los últimos, que no se note la cédula, 20 años de trabajo averiguando e indagando sobre el tema de ciberseguridad, no solamente desde el punto de vista personal, Alberto, sino del corporativo, porque como tú comentas muy bien y haces alusión a lo que comentaba Satya en el Ignite, la habilitación natural de la transformación digital pasa ahora mucho por lo que significa la transformación digital a partir o con base
en la transformación digital de la ciberseguridad también, porque estamos en un momento muy crítico de aceleración constante de los negocios, de habilitación inmediata del famoso time to market, de tener rápidamente productos y servicios lanzados al mercado porque estamos en un momento competitivo muy álgido y para eso se requiere mucha ciberseguridad. Y pues, como decía un amigo esta mañana en una presentación en la que estuve, se nos atravesó un señor, un don COVID, que además nos mandó para la casa a todos, clientes, proveedores, empresarios, estudiantes, en fin, a todo el mundo. Y eso hace que, por supuesto, la ciberseguridad se convierta aún más en una situación muy crítica para las organizaciones. Antiguamente, Alberto, tú recuerdas, pues uno tenía que comprar tecnología, aparatos, cajas, firewalls, redes, centros de datos, licencias. Era un proceso, digamos, bastante complejo desde el punto de vista de la organización y del TI. Pero la gran noticia que les tenemos hoy en día a todos ustedes es que controles empresariales, entendiendo esto, de la velocidad, la urgencia, la flexibilidad, la versatilidad que requerimos en el mundo de los negocios, pues tiene una sorpresa muy interesante que yo ya la vi, no se la voy a adelantar, pero que tiene una excelente noticia relacionada con que ya la ciberseguridad también puede ser un servicio, as a service. Y eso es bien interesante. Y yo me permito compartir la pantalla contigo, Alberto, y con nuestros invitados, para que también recuerden ustedes a través de nuestras redes sociales, por favor también compartan la presentación, compartan sus comentarios, déjennos sus preguntas aquí en el chat, porque queremos tener una conversación muy animada con todos ustedes, para poder contarles exactamente qué es lo que está pasando en el mundo de la ciberseguridad, porque estamos, Alberto y audiencia, ante una situación bien compleja. Yo tengo un amigo que es motociclista, que le gustan las motos, a mí me encantan las motos y yo siempre pues tengo miedo de comprarla por el peligro de la caída y demás. Y a él siempre yo le pregunto, oye, ¿es peligroso andar en moto? Y él me dice, mira, los motociclistas nos dividimos en dos. Los que se caen, los que se han tenido un accidente, se han caído de su moto y los que nos vamos a caer. Básicamente para también entrar aquí en este mismo cuento, Alberto, porque el reto de la ciberseguridad pasa porque en algún momento, mañana, pasado mañana, la próxima semana, en 1, 2, 3 meses, la ciberseguridad, un riesgo de ciberseguridad va a tocar a nuestra puerta. Posiblemente estamos en riesgo latente, constante, ante la situación puntual de lo que significa el crecimiento de la ciberseguridad a nivel mundial. Comentabas tú con Microsoft, que es una compañía pues, muy relevante en términos de ciberseguridad, que ha desarrollado además mucho conocimiento y también ha investigado muchísimo qué pasa alrededor de la ciberseguridad en Latinoamérica y en Colombia, a través de estudios y demás, pues para efectos prácticos en lo que son los intentos de ciberataque, es decir, constantemente detectados de organizaciones criminales, que ese es otro punto bien interesante que tenemos que empezar a analizar. La ciberseguridad, no se imaginen a un hacker, a un chino de saquito de rombos por ahí guardado en un garaje tratando de hacer algo chistoso o gracioso o de robarse algunos pesitos. La ciberseguridad hace mucho rato dejó de ser eso, de hackers o crackers y demás. La ciberseguridad y los ataques y la cibercriminalidad, más bien, veámoslo así, es una industria muy grande, muy creciente, que invierte tanto o más que nosotros como empresarios en su innovación, y lo digo entre comillas, en tecnologías, y por eso pasan cosas como estas. Uno ve números tan grandes y uno dice que en Colombia se detecten en lo que va del año, esto es a cifra de agosto, 3.700 millones de intentos de ciberataque. Uno dice, esa cifra suena inflada, suena exagerada. Pues les quiero decir que a partir de tecnologías de automatización, de machine learning, de inteligencia artificial, de grandes redes bot o las botnet o las grandes redes de computadores zombies, las industrias de la cibercriminalidad cuentan con unas plataformas muy potentes tecnológicas hoy en día que permiten, por ejemplo, esto, que las organizaciones de tecnología como Microsoft y sus grandes nodos de detección de ciberseguridad a nivel mundial tienen capacidad de ver cómo transitan estos intentos de ciberataque. Estos son llamados, pings, intentos de lanzar correos falsos, mensajes en redes, creación de sitios web falsos y demás, que intentan todo el tiempo lanzar la atarraya a ver qué pueden pescar. ¿Qué servidor les contesta? ¿Qué computador hay o tiene una falla, o no tiene un parche de ciberseguridad para empezar un ataque? Así que estamos hablando de cifras realmente pasmosas, asombrosas, que contrastan
con las que efectivamente ya detectan las autoridades en el caso de Colombia. Cuando ya alguien pone una denuncia, este número es bastante grande y aquí están todos, digamos, los casos que las personas, las organizaciones y las entidades efectivamente denuncian, cuando deciden y dan el paso de decirle a una autoridad, a una aseguradora, a la policía, al Colcert, a alguna entidad, digamos, de ciberseguridad, decirles, fui víctima de un ataque cibernético. Estamos hablando de más de 33.000 denuncias. Esa cifra es a septiembre de un estudio que se llama SAFE, del cual hace parte Microsoft y que está metido ahí en el desarrollo de esta investigación, que es un 17% más de lo que se detectó en el año 2020 también al mes de septiembre. ¿Por qué la gente con ese volumen tan alto de intentos de ciberataque y es, digamos, tan bajo el de denuncias o tan bajo, que es un número, digamos, bastante relevante también? Es porque hay vinculado un proceso de reputación. Nadie va a salir a decir de manera propia o de manera vigorosa que fue víctima de un ciberataque, que le robaron una información, que le secuestraron su base de datos de clientes, que le impidieron acceder a su core operativo. Por supuesto, eso no, salvo en el mundo bancario, en donde hay una regulación. Saben ustedes que los obliga por ley en Colombia, un banco, si es víctima de un ataque cibernético, está en la obligación de informarlo a la superfinanciera, está en la obligación de informarlo a las autoridades, porque así lo obliga la ley bancaria financiera en Colombia. En el caso de empresas como las de ustedes, pymes o empresas medianas, industrias, o personas como nosotros, pues muy pocas veces la gente se atreve a denunciar, por el riesgo de reputación que hay relacionado alrededor de ello, por el miedo, por el desconocimiento, y en general por sentirse víctima de una situación que posiblemente, en un porcentaje muy alto, pudo ser prevenida, pudo contenerse si se contara con las herramientas, con las políticas de ciberseguridad, con un aliado operativo que me brindara un servicio y me ayudara a protegerme, que filtrara mi tráfico, que me hiciera un estudio de seguridad, que me ayudara con mis escritorios remotos, con tantos empleados que todos tenemos hoy en día todavía, mucha gente bien sea en virtualidad 100% o de manera alternada. ¿Por qué? Porque las modalidades de ataque están evolucionando, así como crecen las tecnologías de almacenamiento, de respaldo, de procesamiento, el hardware, el software, en fin, toda la innovación del mundo de TI y de la tecnología. No crean que no pasa también al mundo del cibercrimen. Allá también invierten mucha plata en innovación tecnológica. Allá también están desarrollando y captando talento, lo digo también entre comillas, experto en la construcción y en la creación de ataques perfilados, porque están usando, entre otras cosas, inteligencia artificial, machine learning, el human learning, que es, digamos, una tendencia que habla de los ataques perfilados o tailor-made, que vamos a verlo ahora con una de las modalidades que es el ransomware, está muy afincada en esto, y es estas industrias cibercriminales se toman el tiempo, contratan personas incluso no necesariamente de TI, gente con capacidades de psicología, de marketing, de desarrollo de contenidos, diseñadores, productores de contenido, productores multimedia, para construir ataques realmente tailor-made, muy bien perfilados, entendiendo cuál es la víctima más débil dentro de la compañía a la cual quieren entrar para hacer un ataque. Les comento, por ejemplo, uno muy reciente, por supuesto sin mencionar nombres, en un retail aquí en Colombia, atacaron a una persona o entendieron que una de las personas que tenía acceso a las llaves de acceso al core operativo, estaba hablando del ERP de ese retail muy grande, encontraron que esa persona era fanática de un videojuego, específicamente de FIFA, de fútbol. Pues le dejaron un CD botado cerca de su carro en el parqueadero aquí en Bogotá que decía FIFA 20 o FIFA 21. Esta persona, por supuesto, se lo llevó a su casa, lo instaló, era un demo, una cosa así, pero detrás venía inyectado código malicioso que fue el que terminó entrando a la red de la compañía y haciendo el ataque de ransomware, encriptando la llave de acceso al ERP y dejando por fuera la operación completa de esta empresa. Y ya vamos a ver cómo funciona el caso puntual del ransomware.
Inteligencia artificial y machine learning, ¿para qué? Porque antiguamente los ataques eran o llegaban hasta la capacidad posible humana de una granja de personas o de computadores, generando los ataques y haciendo el sniffing, el espionaje y demás. Hoy en día, con la automatización, con el crecimiento de las tecnologías de automatización, pues esa capacidad de ataque y de estar espiando y de estar lanzando constantemente phishing, lanzando correo basura o spam, o generando ataques a través de phishing o de smishing, ya vamos a ver todas estas modalidades, pues se ha multiplicado 1000 veces o n veces a la X, porque las tecnologías automatizadas lo que nos permiten es eso, reemplazar o más bien potenciar la poca capacidad humana y multiplicarla por millones con la capacidad tecnológica. Y ya lo decía también Alberto hace un rato, el trabajo en casa, el estar en nuestras casas sentados de una noche, de una mañana para una noche, de una noche para una mañana, como nos tocó a muchos de nosotros, llegar un viernes a la oficina y decir que nuestros jefes nos dijeran no vuelven el lunes, se quedan en sus casas, estamos encerrados, pues eso también se constituyó en una gran problemática en el mundo de la ciberseguridad y la ciberdefensa. Básicamente, ¿por qué? Porque el trabajo en casa, que se convierte en un gran reto y sigue siendo un gran reto para la ciberseguridad en las empresas, se afinca en que nos encontramos en un ecosistema en donde los equipos personales pasaron a ser, digamos, la puerta de entrada de la mayoría de nosotros como empleados o como proveedores o como partners o como estudiantes, lo que quieran ustedes en su perfil operativo, pues pasaron nuestros computadores personales de la casa a ser parte extendida de los ecosistemas empresariales, de las redes empresariales. ¿Computadores qué? Pues por supuesto mucho más débiles o fácilmente atacables para una organización criminal con toda la tecnología que tiene. Es decir, desprotegidos. La gestión del firewall, del antivirus, de las actualizaciones, de las aplicaciones, de los sistemas operativos, pues quedaban a cargo del usuario. De manera contraria, cuando estamos en un ambiente corporativo empresarial, que todos tenemos nuestro computador conectado a unos servidores de la empresa, pues el delivery de los parches, del escaneo del tráfico, de las activaciones de las herramientas centralizadas de ciberseguridad, pues se perdió, porque ahora todo el mundo estaba en su casa. Además, sin una política de seguridad. ¿Qué están descargando las personas en su casa? Están compartiendo ese computador con el que acceden a información crítica de la compañía, tal vez con la hija, el hijo, o con un amigo, con la esposa. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué descargan? Descargan de pronto una película pirata que viene de pronto con algún tipo de contenido o un código malicioso. ¿En dónde están navegando? Están viendo contenido ilegal a través de su computador personal que puede poner en riesgo, puede descargar algún tipo de malware o de código malicioso que cambia los DNS del navegador y se da cuenta a alguien que ahí hay una persona que tiene a través de esa máquina completamente débil y desprotegida acceso a un tesoro informativo, a un gran tesoro, a una joya, a una base de datos, a una aplicación operativa muy importante para un banco, para una empresa y demás. Y no lo pongamos en tamaño, digamos, de facturación o en tamaño, digámoslo, numérico. Porque por más pequeña que sea nuestra empresa, por más pequeña que sea, si mi base de datos no es tal vez de millones y de millones como un banco, sino de miles, pero perder esa base de datos va a ser tan grave para mí como puede ser para el banco. Es decir, en términos de ciberseguridad, protegerse no tiene ninguna correlación con el tamaño de la empresa, ni con la facturación, ni con la cantidad de empleados. Tiene que ver con el valor de la información, con el valor de las aplicaciones, que quedarme sin esa información, sin ese acceso a una plataforma, me deja completamente por fuera. Es decir, quedo absolutamente anulado y eso es muy grave. Y además, estamos hablando de las conexiones en casa también. Conexiones caseras muy vulnerables, sistemas de acceso caseros también abiertos, claves o Wi-Fi abiertos sin clave o con tecnologías de protección muy débiles, con enrutadores muy básicos o enrutadores comerciales. Cualquiera de ustedes puede entrar a un navegador como Tor, a cualquier navegador de estos que le permite entrar a la Deep Web, a la Dark Web, y pongan ustedes cualquier operador, hagan unas búsquedas de claves de los enrutadores que nos ponen a nosotros los operadores en nuestras casas. No estoy acusándolos de nada, lo que les quiero decir es que la mayoría de esos enrutadores tienen unos códigos que ya los ciberdelincuentes los comparten abiertamente en la Dark Web. Uno ya puede tener la clave maestra del enrutador de A, B, C o D o cualquier otro operador en Colombia y en el mundo. Así que
es bien importante entender que el trabajo en casa se ha constituido y es un gran reto para la ciberseguridad de las empresas. Por eso es que están creciendo tan fuertemente los ciberataques, específicamente de esta modalidad, que es muy vieja, la modalidad del phishing, que se basa en la ingeniería social. Ingeniería social no hace nada, alusión a nada distinto a la capacidad que tienen estos ciberdelincuentes de engañar de manera masiva o de manera personalizada. De manera masiva, estamos hablando de estos mensajes a través de chat, de correo electrónico o de SMS, ya vamos a ver, o incluso la combinación de todas esas, digamos, articulaciones en ataques un poco más elaborados del famoso phishing, que ya combinan llamadas por teléfono, sistemas de chat, en donde ya lo tienen a uno perfilado y sabe, por ejemplo, con información que uno pone en sus propias redes sociales, que uno es cliente de tal banco. Y al ser cliente de ese banco y se tienen mi teléfono, pues me chatean a nombre del banco. Tan difícil que es comprar una SIM card, crear un WhatsApp, ponerle un loguito del banco al WhatsApp y decirle, hola José Carlos, te damos la bienvenida a Nubank. Acabas de sacar tu tarjeta de crédito de Nubank. Bienvenido. Soy tu personal banker. Una persona que no sabe cómo funciona, cómo es el ecosistema de servicio de ese banco, pues cae muy fácilmente en una posibilidad de un ciberataque. Y estamos hablando además que este proceso de ingeniería social nos ubica a nosotros en Colombia en una posición bastante crítica. En Colombia, más o menos, el 14% de los usuarios conectados a Internet son víctimas efectivas de phishing al año. Esta es una gráfica también que muestra cómo en diferentes países del mundo, por supuesto los que están en verde no significa que no los tengan, sino que es muy difícil acceder a la información allí, porque son países, a propósito, desde donde se originan muchos de estos ataques, estamos hablando de China, de Rusia y demás, pero que definitivamente hacen alusión a la necesidad, o más bien a la presencialidad o la gente en su casa trabajando y el crecimiento de esos denominados ataques BEC o ataques dedicados exclusivamente a los correos electrónicos corporativos, que ahí es donde también están, como la gente está en casa, están los delincuentes muy concentrados con esos ataques phishing. En Colombia vamos en 3.904 denuncias a septiembre por ataques de phishing en lo que va de este año, digamos hasta septiembre, lo cual da a entender que también es un crecimiento, hay que decirlo, que Colombia está muy, digamos, lastimosamente a la vanguardia en este tipo de modalidades. Ahora, también hay un muy alto ataque, o más bien un alto foco en ataques a móviles. El phishing, el smishing, que es este tipo de ataques, muy seguramente ustedes, o su esposa, su esposo, novio, novia, familiar, primo, amigo, vecino, compañero del colegio, de la universidad, ha sido o ha recibido un correo de este tipo, un mensaje de texto. Mensajes de texto que lo que hacen es, volvemos al punto, en la dark web y en la deep web se comercian bases de datos de teléfonos. Mucha gente no sabe, pero básicamente casi el 60% de los teléfonos asociados de colombianos en Facebook están filtrados en la dark web por un ataque que sufrió esa red social hace más o menos 2 años. Todavía se usan estos correos celulares para generar ataques de smishing, que es, volvemos a lo mismo, el mensaje de texto que dice notificación de comparendo, le vamos a, por haber bloqueado una calzada, lo vamos a multar con tanto, vea su multa aquí. Y pues, ¿qué hace uno? Le da clic a un enlace que lo termina sacando y llevando a un sitio maquillado o similar o disfrazado al del RUNT o al de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, o dependiendo incluso, ya lo están haciendo incluso localizados, a las Secretarías Departamentales de Movilidad de Santander, Bolívar, Atlántico, Meta y demás, y terminan robando información de manera muy fácil. El Colcert en Colombia tiene identificados de estos smishing, es decir, de mensajes de texto que suplantan a entidades, a la DIAN, a empresas comerciales, a Adidas, a Coca-Cola, a McDonald's, a El Tiempo, mejor dicho, a lo que ustedes se puedan imaginar, más de 400 modalidades distintas, más de 400 intentos de ataque o mensajes de estos de texto que han circulado o que circulan y se han detectado en Colombia que intentan que las personas den clic a un enlace a través de un mensaje de texto. Yo no estoy viendo digamos, el Meet, el Teams, perdón, así que si hay una pregunta, por favor me hablan y yo puedo parar y atiendo las inquietudes de nuestros queridos amigos que nos acompañan.
¿Qué hace un código de estos? Cuando la persona toca ahí en el enlace, cuando le llega supuestamente una notificación de un comparendo, de una multa, y toca este enlace, y su celular o su computador no tiene ni el sistema operativo actualizado, ni los parches efectivamente actualizados de las aplicaciones y demás, o el mismo, digamos, equipo tiene vulnerabilidades o huecos de seguridad que permiten la inyección de código malicioso. Uno de esos códigos, de esos 400, el Colcert, que es una compañía, perdón, una entidad dedicada, que es nuestro grupo de respuesta a emergencias cibernéticas en Colombia. Ellos ven, además de los problemas en el ecosistema local colombiano, de la red interna local colombiana de ciberseguridad, pero también tiene que ver con temas de ciberdefensa. Por ejemplo, uno de esos códigos lo analizaron, que además hay que decir, tienen dos grandes características. Uno, actúan en completo silencio, no se da uno cuenta que está infectado. Y dos, intentan infectar rápidamente lo que más pueden alrededor de su ecosistema. Es decir, que si logran vulnerar mi teléfono celular, lo que va a hacer inmediatamente el código es analizar mi enrutador. Y si mi enrutador, el firmware del enrutador está desactualizado, no tiene las últimas actualizaciones o pertenece a un operador que ya ellos saben cuál es el código maestro, infectan el enrutador. Y desde el enrutador empiezan a infectar el resto de equipos de la casa. En alguno de ellos va a haber un equipo corporativo y por ahí entran y se repite la historia de cómo estos códigos maliciosos, en este caso, el que analizaron, activa permisos para que el celular infectado pueda recibir más mensajes de texto en silencio, por supuesto, para meter más código. Permite que aplicaciones escriban en el almacenamiento interno, en el disco duro, perdón, lo cual es bien complejo, y en almacenamiento externo, que envíe mensajes de texto, que lea mensajes de texto, que lea datos de los contactos, que haga llamadas telefónicas o que pueda marcar a otros contactos. Y las funcionalidades de esos códigos maliciosos detectados en Colombia. Ojo, esto no es ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni en películas, no, esto pasa en Colombia. Esas funcionalidades de esos códigos maliciosos permiten, por ejemplo, que el atacante pueda estar viendo en tiempo real la pantalla de la víctima. Pueda estar viendo lo que yo estoy viendo. Si yo estoy haciendo scroll, viendo mi chat, viendo cosas que no debo, hay alguien que lo puede estar viendo cuando logra infectar el equipo. Pueda instalar de manera remota aplicaciones o partes de código, pedazos de código, que tenga acceso remoto tipo troyano. Es decir, que abra la puerta a través de una aplicación que me instaló y por ahí empieza a hacer cosas o a usar el poder de cómputo del equipo para hacerlo parte de una red zombie, de una botnet. Hacerle suposiciones de pantallas bancarias falsas. Típico que pasa cuando atacan así, que a uno le salta un mensaje en la parte inferior de la pantalla derecha que dice virus detectado. ¿Quieres limpiarlo? Somos una empresa de seguridad, no sé qué. Y la gente que no sabe, pues le dice, ay, sí. O dice, yo soy el antivirus, me encontré en un virus. Dale clic aquí y yo limpio el virus. Saben que yo tengo un antivirus de cierta marca instalado en mi computador y me lanzan un mensaje falso, un pop-up falso, diciendo, hola, soy tu antivirus, encontré un virus, limpiémoslo. Y uno le dice, pues, ¿qué? Límpielo. Y lo que está haciendo es desactivando el antivirus real y permitiendo la entrada de más código malicioso. Bueno, una gran cantidad de cosas maliciosas que puede hacer las funcionalidades de estos códigos que se han detectado en Colombia. Porque hay que decir que la industria del ransomware, que es, digamos, la mayor modalidad hoy en día, hoy por hoy, cuando ustedes escuchan que en Estados Unidos lograron desactivar a todo un oleoducto de la costa este de los Estados Unidos, que dejó a más de 10 estados sin gasolina durante 6 días, o que lograron desactivar en Francia una central nuclear, o que aquí en Colombia una universidad se quedó completamente sin acceso a la base de datos de los estudiantes, o que una entidad de una ciudad capital de este país, dedicada al tema de Hacienda y Finanzas, no pudo pagar a los empleados del distrito durante varios días. Todo esto por culpa del ransomware. Se da uno cuenta que estamos hablando realmente de algo que, les insisto, toca a nuestra puerta, está aquí al lado nuestro. Estamos hablando del ransomware, que para quienes no lo sepan, es el secuestro de datos o de aplicaciones por los cuales el atacante o el grupo de atacantes o la empresa de ciberdelincuencia exige una extorsión, normalmente a través de criptoactivos, es decir, que le paguen la extorsión para que suelten otra vez, le entreguen a usted la clave para que pueda volver a abrir su base de datos o que pueda volver a entrar a su ERP, a su CRM y demás. Le cobran por esa llave una plata en Bitcoins, en Ethereum o en cualquiera de estos criptoactivos. Lo peor
y siempre dicen las autoridades, no hay que pagar. Como en todo el caso de la extorsión, digámoslo también en el mundo real. Si a uno lo extorsionan, lo que dice la policía, dicen las autoridades, no pague la extorsión, porque lo van a seguir extorsionando. Y en el caso de la ciberdelincuencia pasa exactamente lo mismo. El estudio que hizo también Microsoft encontró que de 3 de cada 10 víctimas que decidieron pagar en Colombia un rescate por ransomware, solo una logró recuperar su información. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque encuentran a compañías que son, en primer lugar, nuevamente, vulnerables en sus accesos perimetrales, computadores sin los parches correctos, sin las actualizaciones precisas, con conexiones abiertas, que permitieron al atacante entrar de alguna manera a través de un código malicioso en un correo electrónico o en un chat y que lograron atacar. Y encima de que logran encriptarle una parte importante de su información, es decir, ocultársela, hacérsela inaccesible, o de una aplicación, además lo que permiten es que logran llevar ese código a otras áreas de la compañía. Y volvemos a insistir, cobrando una plata que normalmente nunca termina bien. Un tema bien complejo el del ransomware, bastantes ataques en Colombia, a todo nivel. Yo he sido testigo cuando hablo con mis amigos de la Unidad de Delitos Informáticos de la DIJÍN, o de la Fiscalía, o del Colcert. No se imagina uno el nivel, que es la gran preocupación que tienen ellos. No están atacando bancos únicamente, no están atacando petroleras, no están atacando aerolíneas, no están atacando grandes retailers únicamente. Están atacándolos, por supuesto, pero pues son empresas que tienen una capacidad y un músculo financiero para comprar tecnología. Lo que están haciendo ahora es atacando a la base media y ya están llegando a pymes y a pequeñas empresas muy pequeñas con ataques de ransomware, porque están muy descubiertas. No tienen lastimosamente la tecnología ni la plata para comprar tecnología de ciberseguridad, y la única opción que tendrían es tener la asesoría de una compañía como Controles Empresariales, que a través de un producto de ciberseguridad as a service puede ayudarlos a protegerse. Otro tema bien interesante es que estos ataques de Remote Desktop Protocol, que estamos hablando de computadores, estos sí, que aunque están por fuera de la empresa, están conectados a través de una conexión supuestamente segura a la compañía, a través de un protocolo de escritorio. Los ataques que se han detectado también han crecido muchísimo en los últimos meses. Estamos hablando que la línea azul es 2020, la línea naranja es 2021. Si se dan cuenta, es un crecimiento realmente asombroso y muy preocupante. Los cibercriminales, las industrias de ciberdelincuencia saben que hay mucha gente conectada en casa, trabajando con sus computadores, bien sea corporativos o personales, y ese es un foco muy grande de ataque, un gran objetivo que tienen las industrias criminales. ¿Cómo se surte un ataque de ransomware? Muy fácilmente y muy rápidamente, a través de una técnica de ingeniería social, que puede ser un correo engañoso, ya lo vimos, o un mensaje de texto engañoso, lo acabamos de ver, un chat también, una suplantación de identidad, un código malicioso que entiende, usted tiene una cuenta en tal banco, entonces le maquillan una página para que cuando usted entre a su banco, el navegador no lo lleve al banco, sino que lo lleve a la página de ellos. En fin, cualquiera de esas modalidades logran superar el filtro del antivirus o del sistema de seguridad para que usted le dé clic a un link malicioso. Falla el antivirus, por supuesto, y el ransomware de inmediato empieza a analizar y a enviar la información remota a los atacantes, diciéndoles, encontré esto, encontré esto, encontré esto, y el atacante ya sabe perfectamente en dónde están los grandes volúmenes de información, es decir, información valiosa, y empiezan a encriptar cosas y a que la ransomware se vaya a más computadores, a más partes de la organización, a los celulares, a los portátiles, a donde más pueda llegar para ampliar mucho más su efecto dañino. Una vez logran encriptar algo y la persona al otro día se levanta, la persona de contabilidad o la persona de recursos humanos o el comercial de la compañía que quiere entrar a mirar la cartera y a empezar a trabajar para dónde tiene que mandar a los vendedores o a los cobradores, y se da cuenta que no puede acceder al sistema, le lanzan una nota en donde le dicen, ¿cómo estás? Yo tengo control de tu base de datos, yo tengo el control de tu sistema ERP, de tu sistema CRM, y la única manera, porque los he encriptado, los he guardado con una llave especial, de que puedas volver a acceder a ello, es que me pagues una plata en bitcoins, en esta parte, pasa tu tarjeta de crédito y me los compras y te entrego tu llave. Ya lo sabemos, esas extorsiones normalmente en un muy alto porcentaje nunca funcionan, lo que hacen es que siguen pidiendo plata y demás. Y empiezan digamos, la presión normal de la extorsión.
le sueltan un poquito de información para demostrarle que efectivamente tienen control de nuestra información. Publican parte de nuestra información en algún sitio web y le mandan el enlace. Voy a filtrar que usted, señor empresario, que atiende a clientes masivos porque su producto, su servicio es de consumo masivo, le voy a contar a sus clientes que usted está hackeado, que yo tengo control de eso, para hacerle un daño reputacional. Empiezan esas presiones e extorsiones para que uno caiga y termine pagando el dinero y, por supuesto, pues efectivamente lograr esa conversión monetaria que es lo que buscan estos ciberdelincuentes. Estamos hablando además que, como les decía, ellos también invierten en tecnología. Los malos, la cibercriminalidad, también tiene dinero para invertir en ingeniería. Lastimosamente, por eso tenemos que ponernos a tono tecnológico con los malos de la web, de la dark web. Y usan este tipo de plataformas que son las famosas botnet o las redes bot, computadores cautivos a nivel mundial, mallas gigantescas, grandes granjas de miles y de computadores y de sus poderes de cómputo combinados que a través del botmaster, que es el malo que se dedica a hacer los ataques, empiezan a lanzar códigos maliciosos troyanos, sitios web falsos, ataques de spam y con código malicioso y phishing, y en general diferentes sistemas y metodologías de ataque para ver en qué momento las víctimas empiezan a caer, qué computador contesta, cuál servidor hizo ping y contestó un ping. Ahí hay un hueco de seguridad y empieza ese trabajo, digamos, granular para empezar a generar los ataques unos tras otros. Es realmente pasmosa la capacidad que tienen estas botnet. Les puedo contar además que las tienen nombradas, es decir, el FBI, la Interpol, la CIA, es decir, las grandes organizaciones, Europol y demás, tienen muy bien identificadas estas botnets, saben cómo se llaman, difíciles de capturar porque estamos hablando de millones o miles de computadores disgregados por todo el mundo. No son una entidad única, no están en una bodega para poder llegar con un operativo a dar de baja una botnet. Es una computación en la nube absolutamente atomizada, muy difícil de desarticular. Entonces, lo que les quiero contar al final es que para protegerse del ransomware, lo que comentan los expertos es que lo primero que uno debe tener en claro es que hay que tener un respaldo de la información, una política de continuidad del negocio. Tener en claro que qué pasa si no tengo acceso a mis sistemas de información, qué pasa si me quedo sin acceso a mis bases de datos, qué pasa si me quedo sin correo electrónico, qué pasa si se cae mi sitio web y con él se caen los catálogos en línea, la pasarela de pago, mi sistema de gestión de comercio electrónico. ¿Qué pasa si? Ahí empieza uno a entender la gran importancia de empezar a generar esa seguridad perimetral, esa seguridad interna, a tener un aliado de negocios desde la ciberseguridad que le ayude a identificar cómo puede tener esas copias de seguridad frecuentes, cómo puede tener esas fuentes de verificación de correo electrónico, que de entrada, de manera perimetral, una tecnología me permite y me garantice que no me va a entrar correo sospechoso o malicioso a mis empleados, a mis correos corporativos, a las cuentas corporativas, y que además me mantenga actualizados todas mis plataformas de sistemas operativos, de sistemas de oficina, sistemas de comunicación y chat, todo esté completamente bien actualizado, el firmware de los equipos, de los computadores, de los sistemas de red, de los servidores, alguien que esté muy pendiente de la actualización de todos los software de seguridad y de gestión de nuestras redes. Así que esto era básicamente, Alberto, lo que les quería contar, agradeciéndoles a todos la oportunidad, simplemente dejándoles el mensaje final, que es muy importante contar con un aliado experto en temas de ciberseguridad. Esto no se logra solo, esto no se logra de una manera distinta que entendiendo la gravedad de la situación y teniendo la puerta abierta, la mente abierta de entender que hay tecnologías que nos protegen y que hay empresas expertas listas a ayudarnos a hacernos un diagnóstico y a configurarnos la solución ideal a nuestro presupuesto y a nuestra necesidad corporativa desde lo tecnológico. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo y a todos ustedes. Muchas gracias, José Carlos. Tenemos una pregunta de uno de nuestros asistentes, Germán. Nos pregunta si uno de los grandes problemas no es la conciencia que exista en Colombia sobre la ciberseguridad, y pues creo que la respuesta es obvia, ¿no, José Carlos? Sí, señor Alberto. Usted sabe que los grandes conocedores de ciberseguridad dicen que el principal hueco de seguridad, de ciberseguridad o de seguridad digital en toda compañía está entre el teclado y la silla. Es decir, nosotros. 55. Sí, señor. Somos nosotros. Nosotros mismos.
Exactamente, hay un gran problema de conciencia y le quiero decir que eso nos pasa a todos. Yo a veces me sorprendo de situaciones que yo, en medio de toda esta paranoia, a veces digo, hombre, yo aquí fácilmente me hubieran podido atacar, porque caí en un enlace, me pareció curioso un contenido, decidí visitar un sitio web que el navegador me dijo, ojo, ese sitio es raro, y cosas de ese estilo. Entonces, es importante tener en cuenta que el tema de cultura corporativa y de políticas de ciberseguridad asociadas al talento humano tienen que ir muy de la mano también con el tema tecnológico, Alberto. Sí, de acuerdo. Entonces, es un tema que parte desde lo cultural y cómo una sociedad digital empieza a tener conciencia. Veía también un artículo que los jóvenes son más vulnerables, que el joven usa mucho la tecnología y la entiende como algo natural de su ecosistema y no tiene prevenciones. Entonces, o no cree en las prevenciones, uno de joven nunca cree en los consejos, ¿no? Entonces no cree en las prevenciones, no cree en tener cuidado, y cómo la juventud hoy en día altamente digitalizada es mucho más vulnerable a todos los ataques de acuerdo, que van asociados en ingeniería social. De acuerdo, Alberto, y me quedo pensando con la pregunta de Germán Pinzón. Muchas gracias, Germán, por tu pregunta. Y habla de la ignorancia. Y la ignorancia, veámoslo como lo que es. Y es verdad, Germán, porque los que estamos aquí sentados trabajamos con tecnología, trabajamos con plataformas tecnológicas desde hace muchos años y, digamos, estamos de cierta manera, entendemos un poco el tema. Pero resulta que hace 2 años, cuando se nos vino la pandemia, mucha gente que no tenía esa misma experiencia ni ese mismo expertise, ni esa misma capacidad, esas mismas competencias de interactuar con tecnología, pues se convierten en eso, en factores o vectores fáciles de atacar y que caen en cualquier tipo de ataque. Puede que a ustedes y a nosotros nos llegue un chat y nos diga, oiga, un comparente, y uno dice, otra vez me quieren, y uno borra eso. Hay gente que no, porque está muy nuevamente o muy recientemente vinculada en este mundo de la hiperconectividad, Alberto. Así que muchísimas gracias a todos. También a María Caicedo, gracias por el saludo, María, muy amable. Muchas gracias, José Carlos. Realmente es importante traer esos temas a la mesa y creo que nos han dado mucha información relevante que nos genera mayor valor a nuestra conversación de ciberseguridad. Muchas gracias. Y con esto, pues, resumen, esto es un ecosistema en el que estamos inmersos, un riesgo en el que estamos inmersos todos. Como lo decía José Carlos, digamos que la democratización de la tecnología también aplica para los ciberdelincuentes. Ellos también pueden usar la nube, también pueden usar robotización, automatización, inteligencia artificial, machine learning. Entonces hay que ponernos al mismo paso de ellos, no podemos estar de atrás. Con esto doy paso a Pedro Pablo Salamanca, nuestro líder de ciberseguridad en controles empresariales, quien nos va a contar más detalles de cómo es este nuevo servicio que tenemos en nuestro portafolio para nuestros clientes, en Next Generation SOC. Muchas gracias, Pedro Pablo. Te dejo con la audiencia. Bueno, Alberto, muchas gracias. Aquí, pues, pedir disculpas. Tuvimos un problema técnico, pero bueno, nada que no se pueda superar. Lo único que les queremos garantizar es que no fue un problema de seguridad. Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla y vamos con el tema que nos corresponde. Por favor, como cambiamos el tema, entonces por favor me comentan cuando ya vean la pantalla. Pedro, pero no estamos viendo la presentación. Veamos sí, la presentación. Ya. Perfecto. ¿Está al derecho o está invertida? Invertida. Perfecto, ahora está al derecho. Muy bien, bueno, entonces, gracias Alberto. Como decía, mi nombre es Pedro Pablo Salamanca, gerente de la línea de ciberseguridad. Y realmente, como bien lo dijo José ahorita y Alberto, nosotros estamos en un mundo hiperconectado donde definitivamente vamos a ver, la hipótesis que vamos a manejar en esta presentación es que el futuro está en la nube. ¿Y por qué? Esta es una hipótesis, la vamos a desarrollar dentro de la presentación. Si vemos, tenemos un mundo hiperconectado, tenemos vehículos, sistemas energéticos, ciudades inteligentes, ciudadanos, clientes, cadenas de suministro, etcétera. Tenemos los smartphones, las tablets, los computadores y todo el mundo está conectado, pero en este mundo hiperconectado, ahora con las redes 5G, ni se diga, con este mundo hiperconectado, encontramos que todo el mundo piensa y mira en soluciones de seguridad independientes. Entonces, para aumentar la complejidad, hay muchas soluciones para elegir. Por ejemplo, clientes que tienen más de 60 soluciones de seguridad y lo que hace esto es que sea más preocupante, es que la solución no se integra bien y se comunica entre sí y lo que brinda oportunidades para vulnerabilidades de seguridad.
Ahora, un tema muy importante es que con todas esas funciones de seguridad que creemos que estamos protegidos, lo que estamos es propiciando los falsos positivos y no protegiendo lo que realmente debemos proteger. Muy bien. Las soluciones, lo que hablábamos, que están desconectadas, no hay integridad. Y finalmente, ¿cuál es la premisa? Cuando Microsoft ve que tiene una oportunidad interesante para generar un producto de seguridad que esté en la nube, podemos ver que vamos a llevar allá todas las diferentes aplicaciones, todos los diferentes componentes de nuestra infraestructura. Entonces, las aplicaciones web, los portales web, los firewall, todo esto lo vamos a ver más adelante para que ustedes vean cómo funciona el tema. Muy bien. ¿Cuáles son los desafíos de ciberseguridad en la organización? No existe actualmente una misión en materia de ciberseguridad en la organización. Con estos, lo que decía José, estos presupuestos, estamos hablando de miles y miles de millones que se están perdiendo las organizaciones. Nosotros hace poco supimos lo que pasó hace unos 4 o 5 meses con la aeronáutica civil. La hipótesis es que los hackers querían conocer el itinerario de vuelos de presidencia y realmente no fue eso, fue ransomware que les secuestraron la información y oportunamente se pudo controlar ese tema. Muy bien, exceso de fiabilidad. Depender excesivamente de la tecnología de un lugar, la falta de personal adecuado. Si ustedes miran los grandes proyectos de ciberseguridad dentro de las organizaciones, los está manejando la gente de tecnología. Y la gente de tecnología no tiene espacio porque tienen unas obligaciones con las aplicaciones web, con los portales web, con el tema de comunicaciones, de networking, etcétera, etcétera. Sobrecarga. Los equipos están sobrecargados y la información y las herramientas que ellos tienen, pues, de la misma forma. Entonces, esto hace que definitivamente el mercado esté ávido de encontrar un socio. Como lo decía José, queremos buscar un socio que nos brinde, no un producto. No queremos comprar un hardware, un software, porque ya tenemos muchísimas soluciones en el mercado. Queremos una propuesta, y esa propuesta es un servicio. Aquí vamos a ver lo que nosotros les traemos a ustedes, que es bastante interesante, y es cuáles son las características de ese servicio. La primera, que es muy importante, es cero inversión inicial. Ustedes no van a comprar absolutamente nada de hardware ni de licenciamiento, nada de software. Simplemente se hace un contrato por el servicio. Este servicio se va a hacer por 1 año, 12 meses, 24 meses o 36 meses, de acuerdo a la necesidad de cada cliente. Una característica importantísima es que es escalable. Esta solución está customizada o está presupuestada para clientes con 20 dispositivos, 50 dispositivos, 100, 500, 1000, 2000, 5000. Y lo más interesante es que por la buena gestión de seguridad, por el buen comportamiento de nuestra compañía, nosotros podemos tener de un año a otro un crecimiento. Por ejemplo, si en el proyecto inicial tengo 100 dispositivos, háblese de dispositivos, terminales, servidores, ADS, firewall, los WAF, las aplicaciones web, etcétera, etcétera. Si tenemos 100 y en un momento determinado ya no tenemos las 100, sino tenemos 150. En el mercado tradicional y en el negocio tradicional, ¿qué pasa con los vendedores de tecnología? Simplemente dicen, ese equipo que usted tiene ya sobrepasó la capacidad, tiene que cambiarlo por uno más grande. Aquí no, simplemente hacemos una adición al contrato y tenemos customizado para nuestras necesidades. Ahora, ¿qué pasa en el otro entorno? Que por cosas de la pandemia, por la libre competencia, etcétera, nuestro negocio de 100 dispositivos bajó a 70. Entonces, para el siguiente año, simplemente yo voy a contratar el servicio por lo que me corresponde, es decir, por los 70. Es decir, es totalmente escalable en los dos sentidos. Una parte importantísima es que nosotros, a través de este servicio, tenemos una mesa de ayuda y soporte que lleva más de 15 años trabajando dentro de la compañía, y realmente es importante que cuando se genera un ticket hay una cantidad de especialistas para atender ese tipo de incidentes y con contratos que tenemos en otras líneas. Tenemos para el servicio y para garantizar la calidad del servicio 3 capas de servicio. El primero es el Red Team. ¿Qué es el Red Team? Es el grupo que se encarga de realizar un ataque a la infraestructura de empresa, intentando avanzar y romper los controles de seguridad de la misma. Su misión es, por tanto, encontrar vulnerabilidades y explotarlos para poder acceder a los activos de la empresa. Miren lo importante. ¿Quién es esta gente? Lo vamos a ver más adelante, un grupo de ingeniería de la compañía, en la demo que vamos a presentar. Blue Team. ¿Qué es el Blue Team? Blue Team son aquellos encargados de
asegurar los activos valiosos de la empresa y en caso de que el Red Team consiga encontrar una vulnerabilidad y explotarla, serán los encargados de remediarla. Ojo con esto, lo más rápidamente posible y generar una acción en lecciones aprendidas o la base de conocimiento. Entonces, es importante que dice uno, bueno, yo compré una solución de software o una solución de ciberseguridad, ¿quién me la va a operar? Aquí tenemos los especialistas. Y por último tenemos el Grid Team, que este grupo se encarga de asegurar y maximizar la efectividad de los equipos rojo y azul. Lo hace integrando las tácticas y controles defensivos del Blue Team con las amenazas y vulnerabilidades encontradas por el Red Team. ¿Qué es importante de este grupo, del grupo Grid Team? Que está dentro de nuestra compañía, tenemos una unidad que se llama investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo a través de herramientas como Machine Learning, inteligencia artificial, están haciendo automatización y customización, del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una cantidad de ataques o vulnerabilidades, vamos a automatizar lo que le interesa a la compañía. Vamos a dejar unas reglas, eso lo vamos a ver dentro del demo, que finalmente van a agregar valor y no vamos a estar monitoreando, oiga, que es que yo pasé del 70 al 80% de consumo de mis recursos físicos, de mis servidores. No, simplemente lo que le pega al negocio. Ese es un punto muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Nos apalancamos con ingeniería propia de soporte con fabricantes de ciberseguridad. Ustedes saben, nosotros somos el primer integrador de tecnología. Tenemos ingeniería especializada en Cisco, Fortinet, VMware, F5, etcétera, etcétera. Entonces, todo este grupo apoya la gestión del tema de Sentinel. Tenemos cubrimiento y servicio nacional en 8 regiones y Perú, que nos permite y nos garantiza que podemos dar cobertura a nuestros clientes y sus sedes a nivel nacional. Aquí tenemos una parte bastante interesante que es el ecosistema. Microsoft tiene más de 140 conectores y cuando hablamos de conectores es la forma como yo jalo la información, los logs y los puedo administrar dentro del CIEM. Esta solución es tan interesante, tiene vida a diario. Cada semana, cada mes hay una actualización y en esa actualización se están colocando la mayoría de sus soluciones tecnológicas. Es importante porque nosotros finalmente, ¿qué estamos encontrando? Que aquellas fábricas o aquellos componentes que no tienen un conector, simplemente hay un estándar, son a través de los syslog o a través de las API. ¿Quién no tiene una API? El que no se conecta con nada, pues ya definitivamente no tiene vida en este mundo, en este nuevo mundo tecnológico. Muy bien, esa es la parte más importante y el mensaje ya para resumir que les queremos entregar a ustedes es que nosotros somos un aliado de servicio. Nuestra compañía tiene una meta mega en la cual nosotros nos necesitamos, la resiliencia de la compañía es convertirnos en una compañía de servicio. Tenemos experiencia, tenemos contratos muy fuertes con SLA en el sector financiero y en compañías que tienen misión crítica a su operación. Y ya esa experiencia, ese manejo de ese tipo de contratos, pues nos lo mismo con el Sentinel. Yo quiero darle paso a nuestra primera línea de ingeniería liderada por nuestro ingeniero Francisco Campo, que es consultor especializado en Microsoft Sentinel, a Adolfo Escobar Vuelvas, consultor especialista en Microsoft Sentinel, y por supuesto, doctor Julián Ricardo Hernández Mariño, que es un PhD en ciencias de la computación. Él es nuestro científico de datos y con ellos tres hemos hecho todo este tema de la customización del servicio. Entonces, Francisco, no siendo más, te doy cambio. Muchas gracias a todo el auditorio por la atención. Bueno, gracias, Francisco. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No te preocupes, es una cortinilla de cambio. Dale, Francisco. Bueno, gracias, Pedro. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente agradecer su presencia en este evento. Voy a iniciar con presentarles el universo de Microsoft Sentinel, que es nuestra herramienta, la herramienta que va a apoyar las actividades de nuestro equipo Next Generation SOC. Quise consolidar en este slide los aspectos más relevantes de esta plataforma, ya que es un universo para todos los temas de ciberseguridad. Entonces, vamos a empezar por qué es Microsoft Sentinel. Microsoft Sentinel es la plataforma 100 ISOAR nativa en la nube de Microsoft Corporation.
Es una plataforma que unifica, integra lo que es el componente de SIEM para todo el tema de recolección de eventos y logs con el componente SOAR, que es lo que nos permite la orquestación, la automatización y las respuestas. Este SOAR es el plus o lo maravilloso de esta herramienta porque tiene incorporado, como lo decía Pedro, temas de inteligencia artificial, temas de machine learning, temas de investigación, automatización, que nos permiten predecir ataques maliciosos o posibles amenazas y dar respuesta en tiempo oportuno y real. ¿Cómo funciona Microsoft Sentinel? Entonces, primero es una plataforma que soporta multiplataformas. Podemos incorporarla a sus ambientes locales, on-premise, a sus ambientes de nube o también ambientes híbridos. Por mencionar un ejemplo, en controles empresariales la tenemos bajo el modo híbrido. Hacemos ciberseguridad a nuestros servidores en tierra como a las plataformas y aplicativos que tenemos en la nube. Una vez tenemos ya identificado el escenario en el cual nos vamos a mover, lo que hacemos es iniciar por la conectividad para hacer uso de los conectores que mencionábamos. Tú decías 140, bueno, hoy revisé la página, estamos en 118 y en el preview acaba de publicar Microsoft otros 30, entonces ya ahí vamos en 148. Estos conectores es el primer paso que debemos dar en la implementación de este producto. Los conectores vienen para una gama de fabricantes y productos y poder hacer esa integración y recolección. No solamente se limitan a las plataformas Microsoft, no señor. Tenemos muchos fabricantes que se han unido a este tema de ciberseguridad y han fabricado y diseñado estos conectores con los cuales la herramienta nos va a permitir la recolección y recopilación de información de una manera simple y eficaz. Ahí uno de los mayores dolores de cabeza que tenemos en temas de ciberseguridad o de monitoreo es cuando empiezan a llegar a ingestar una mano de información que definitivamente no sabemos qué hacer con tanto. Pero ya vamos para allá, cómo nos va a ayudar Microsoft Sentinel. Para los fabricantes o productos que todavía no hayan desarrollado conectores, la plataforma nos ofrece tres alternativas. Trabajar con el syslog, trabajar con APIs o trabajar con el formato de eventos comunes a través de una interfase con Linux, que es algo muy universal también. Bien, una vez tenemos ya iniciamos la recolección de datos, eso se ingesta en un área de trabajo que se llama Workspace Analytics. Entonces comenzamos ya todo el análisis de data que se está ingestando desde los diferentes componentes de la infraestructura que hayamos decidido. Como primera práctica relevante es este dashboard que estamos revisando, es donde me da visibilidad de que no se me haya desconectado nada de lo que inicialmente definimos. Y segundo, revisar de manera y en tiempo, monitorear, perdón, de manera y en tiempo real toda la ingesta de datos. Cuántos megas por minuto, cuántas al mes, cuántas alertas de toda esa ingesta que estamos recibiendo se están generando y cuáles de todas esas alertas pasaron a ser incidentes. Con esta primera digamos, control de información, ya damos el gran salto a nuestro componente SOAR, que es donde la herramienta nos va a dar toda la visibilidad y nos va a apoyar tecnológicamente con toda la parte de analítica, autoaprendizaje y empezar a diseñar esos modelos predictivos y comenzar a habilitar las reglas para que frenemos esos ataques, prevengamos los posibles y demos acciones inmediatas a posibles eventos que nos toque reaccionar. Dentro de los componentes de la plataforma de Sentinel están las áreas de trabajo. En las áreas de trabajo ya consolidamos toda la parte de incidentes, los ajustamos o los asociamos a las reglas de ciberseguridad y con base en esas reglas ya empieza una correlación. Normalmente llega hacia el mismo evento o hacia el mismo incidente varias alertas. Entonces la herramienta empieza a actuar
simplificando la administración, de tal manera que los 10 eventos asociados a una misma fuente, normalmente hay 2 o 3 que son los que realmente van a impactar o van a poner en riesgo el activo o la organización. Ahí es cuando Sentinel me da la mano y me dice, mire, de esos 10, estos 3 son los relevantes. Los otros, a través de mis reglas y mis parametrizaciones, yo los puedo ir pasando a estado resuelto o a estado cerrado. En el workbook ya también nosotros comenzamos a etiquetar qué son gravedad alta, media, baja. ¿Cuál es la severidad también de la mano de esos incidentes para poder dar unas respuestas y tomar acciones inmediatas a través de las automatizaciones? Con toda la colección de datos que tenemos en el área de workbooks, comienza la herramienta a darnos visibilidad a nivel de investigación de todos los eventos que estamos recolectando. Esa investigación, basado en componentes de inteligencia artificial, nos empieza a generar digamos, información relevante, una analogía muy profunda sobre temas muy comunes, como son inicios de sesión incorrectos, como son viajes imposibles, como es correo malicioso, como puede ser fuga de información, como puede ser reinicio de servicios, todo lo que para la organización en algún momento llegue a ser o a considerarse un posible ataque, todo va a quedar aquí como sospechoso y la funcionalidad de investigación me va a trascender en esa correlación dependiendo del análisis que haga o la recolección, la cantidad de eventos, la hora, el día, si provienen de la misma dirección, dependiendo del comportamiento de ese incidente, pues él ya lo que va a permitirme es generarme un diagrama con toda la trazabilidad y decir, mire, acabo de investigar y efectivamente este incidente es peligroso, actúe. Y ese actuar es que en esa primera identificación tomamos acciones inmediatas a través de la automatización y podemos llegar a deshabilitar una cuenta, podemos llegar a bloquear un puerto, podemos llegar a, inclusive en caso extremo, y ahora que le doy el paso a mi compañero Adolfo, vamos a ver en la práctica cómo definitivamente la opción o la solución más radical es hacerle un shutdown a la máquina. Entonces, esa es la parte de investigación. Cuando ya la inteligencia artificial y los modelos predictivos y todos los temas de Machine Learning que hemos habilitado en la herramienta, vamos a un componente de correlación, que para la herramienta de Sentinel se llama Analytics Fusion. Él lo que hace es una correlación de eventos y me puede dar visibilidad si este evento de intento de logueos fallidos tiene que ver desde la fuente se originó posiblemente del mismo usuario que durante 10 veces, por exagerarlo, hizo el intento de logón y las 10 veces se equivocó, que pues es absurdo, o definitivamente mandaron un correo o colocaron alguna herramienta para tratar de conseguir esa contraseña, llegar a suplantar esa identidad y hacerme el daño. ¿Qué hace ese componente de Fusion? Hace toda esa analítica, toda esa correlación, le pregunta al módulo de investigación cómo le fue que vio y nos genera dos escenarios comunes, que son verdaderos positivos o falsos positivos. Cuando ya todo ese engranaje me determina que son falsos positivos, pues sencillamente genero el informe, ya tengo una estadística, ya tengo un modelo predictivo y cuando mañana vuelvan a intentar o me vuelvan a tratar de lo que yo llamo disfrazar ese ataque con ese modelo, pues yo ya sé que es un falso positivo, lo hago a un lado y me dedico a los que realmente son verdaderos positivos. Miremos el caso de un verdadero positivo. Ahí sí tengo que reaccionar, tengo que tomar acciones, tengo que tener mucho análisis y documentación que la misma herramienta me da a través del modelo de investigación y ya con herramientas de automatización, como es el Power Automate, el Logic Apps, el Python y un lenguaje justo KQL que son propios y nativos de la herramienta y por ser Microsoft, entonces me permiten llegar a construir los famosos playbooks.
En eso, nuestro compañero de analítica y ciencia de datos, Julián, va a profundizar porque el tema es muy, muy interesante. Este es quise diagramar cómo es llamémoslo así, la facilidad de que la herramienta me permita construir un playbook a través de un workflow o una secuencia de tareas donde vamos a automatizar la respuesta frente a ese incidente. Como les decía, podemos llegar a temas de aislar un servidor de una red o, en su peor escenario, hacerle el shutdown y ya pues detener el ataque. Toda la herramienta, todo lo que acabamos, digamos, de ver aquí como muy ejecutivamente, me da visibilidad de mi entorno de ciberseguridad. Todo lo que yo haya configurado, todo lo que estemos ajustando o incorporando o asociando a reglas, se va a visualizar en un tablero de control que yo puedo personalizar, que yo puedo inclusive llegar a configurar a un correo electrónico o buscar acoplarme a algún modelo de visibilidad mucho más fácil. Pero como les digo, la automatización que la herramienta nos da es una funcionalidad y una facilidad muy importante, muy interesante para tener en cuenta en estos modelos de reacción inmediata a los ataques. Olvidé de pronto mencionar algo y es empatando con lo que decía Pedro Pablo, nuestro equipo de Next Generation SOC, están aquí el Red Team, el Red Blue y el Red Gray. En cada una de esas áreas es donde ellos están teniendo inferencia. En la investigación, en la analítica, en el diseño e identificación de modelos para tener predicciones y en la automatización para los temas de respuesta. Es, digamos, muy a grosso modo lo que es el universo Sentinel. Esta herramienta tiene muchísimas más, digamos, funcionalidades. Quiero de pronto no extenderme, pero esta es la consola real que tenemos. Esto es nuestro ambiente corporativo. Entonces, aquí podríamos estar en una sesión de capacitación mucho más extensa, no era la idea, pero esta es la plataforma de Azure Sentinel, lo que acabo de mostrarles en el slide que quise consolidar. Espero de pronto espero haber sido claro y sin embargo, pues estoy atento a todas sus inquietudes y nuevamente muchísimas gracias por su atención. Le doy el paso a Julián, nuestro ingeniero de ciencia de datos. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes para todos. Es un gusto realmente estar aquí hoy con ustedes contándoles los beneficios y las cosas que hacen que nuestra solución sea una solución diferente. Voy a comenzar con la parte del Next Generation. Voy a intentar explicar por qué nuestra solución es Next Generation. Y ella es Next Generation básicamente porque se fundamenta en dos conceptos fundamentales que potencializan un SOC normal. Primero, Machine Learning. Nosotros ya, Francisco nos contaba que la solución por sí sola trae unas técnicas, generalmente es técnicas de redes neuronales y de Markov Chains, inteligencia artificial en general para determinar y para correlacionar eventos y tomar e informar sobre posibles amenazas que nuestra compañía podría tener. Pero adicional de esa inteligencia artificial, de ese machine learning que ya viene en la solución, nosotros hemos profundizado en otro concepto que es el concepto de los notebooks. Los notebooks implementan o dan un paso más allá en esa parte de los modelos de machine learning para poder implementar modelos personalizados de acuerdo a las necesidades que el cliente presenta. Entonces, para comenzar con esa definición de los notebooks, yo digamos que comienzo la definición partiendo de en qué se diferencia un notebook de un workbook. Entonces, un workbook, que es otro de los pilares y que ya Francisco mostró, que es un dashboard donde yo puedo ver la parte final de una forma bastante intuitiva, cómo funciona, cómo son las alertas, en dónde, el mapa. Entonces, eso es un workbook. Yo puedo visualizar, ese es el objetivo principal del workbook. Con los notebooks, yo voy más allá, porque, número uno, yo puedo visualizar cosas que no estoy visualizando normalmente en los workbooks predefinidos. Esa es la primera premisa que yo tengo que tener en un notebook. Y segundo, y más importante,
yo puedo personalizar a modo de Machine Learning mis propios modelos de acuerdo a lo que yo veo que está pasando en mi organización. Entonces, por eso es ese paso adicional, ese paso más profundo que hace nuestra solución bastante profunda en esa parte o bastante consistente en la parte de los modelos. Entonces, primero visualización diferente, y segundo, implementación de Machine Learning y de modelos. Esta implementación de modelos, que puede ser una serie de tiempo, que puede ser un modelo de clasificación, un modelo de clustering, una red neuronal, me permite que, y ahí voy a la segunda premisa, hacer una casa especializada. Entonces, si yo ya tengo identificado algunos posibles problemas en mi organización, yo puedo usar mi notebook para hacer una casa especializada para aquellas IPs que yo ya reconocí como problemática, para aquellos puertos que yo ya reconocí como problemático. ¿Y esto por qué? Porque un notebook es código Python. Al ser código Python, yo puedo usar todas las herramientas, todas las librerías que Python nos ofrece para este fin de Machine Learning, recordando que Python es el lenguaje número 1 a nivel de implementaciones de Machine Learning. Entonces, por eso es que nos permite este paso al siguiente nivel. ¿Cuáles son las salidas entonces de los workbooks y de los notebooks? Analíticas diferentes, potenciadas por, o digamos fundamentadas por el Machine Learning que tenemos por debajo. A partir de esa analítica, esa salida de los workbooks y de los notebooks es la entrada de los playbooks, que es ese otro componente que hace que nuestra solución sea Next Generation, que es un playbook, y ya más adelante en la demo Adolfo les va a mostrar, es la forma de listo. A partir de los workbooks y de los notebooks yo identifiqué cosas diferentes, yo identifiqué posibles amenazas, ahora voy a automatizar una tarea que se repite constantemente para cada vez que ocurra un evento que se relaciona con esa IP o con ese puerto que yo identifiqué a partir de la salida de los workbooks y los notebooks. Entonces, eso es lo primero que teníamos que tener claro. Y ya entrando en la parte de los notebooks, entonces, que es la parte que yo quiero hacer énfasis en mi presentación. Entonces, como le decía, un notebook, ¿qué es? Un notebook es un código Python en donde yo puedo implementar modelos de Machine Learning, personalizaciones y gráficas, visualizaciones diferentes. Como todo código Python, él corre sobre un kernel, sobre un motor, digamos, que necesito para compilar y para ejecutar el código, y yo tengo esos notebooks, nosotros tenemos esos notebooks en ambientes colaborativos en la nube, como es el Azure Storage File Shares, por ejemplo. Entonces, siempre está accesible para que nuestros científicos de datos y nuestro equipo de investigación y desarrollo específicamente constantemente esté revisando, modificando y mejorando estos notebooks. Entonces, hay dos cosas que se necesitan y que nosotros ya las tenemos listas para usar esos notebooks. Primero, es tener un workspace del SOC en donde reside el SOC, para el caso particular Azure Sentinel, en donde está residiendo el SOC. Y segundo, tener un ambiente de Machine Learning que permita ejecutar ese código Python, esos notebooks. Eso es, en este caso particular, Azure Machine Learning Workspace. Entonces, a manera de resumen, ¿yo qué puedo hacer con ese paso adicional que me ofrecen los notebooks? Primero, hacer esa casa personalizada, específica de las posibles amenazas que yo estoy identificando. Segundo, una investigación profunda. Entonces, yo ya tengo esa casa identificada, entonces ya agarro esa IP y comienzo a hacer despliegues diferentes hasta que finalmente yo pueda determinar si eso es un verdadero positivo o es un falso positivo. Y finalmente, y el más importante, y el que he venido mencionando con más fuerza, podemos implementar Machine Learning. Existen todas las librerías que Python nos ofrece, entonces podemos embeberlas, y eso es lo que se puede hacer en un notebook para este fin. Entonces yo aquí voy a hacer a manera de ilustrar cómo se ve un notebook. Entonces aquí yo tengo un notebook. Aquí podemos ver, así se ve un notebook. ¿Qué es un notebook? Son celdas en donde yo tengo código Python, como lo dije. Así se ve un notebook de manera general, y pues se va ejecutando celda por celda para al final yo tener un resultado. En esta otra pestaña yo tengo uno de nuestros notebooks que tenemos en nuestro portafolio, que se ha usado específicamente para las necesidades y para los dolores que nosotros hemos identificado que son más comunes a nivel organizacional. Aquí tengo ocultas varias celdas porque es código, y pues no es mi objetivo en esta presentación profundizar sobre código, pero sí es mi objetivo mostrar lo que les decía. Entonces, un notebook necesita que cumplir
dos requisitos. Uno, poder visualizar cosas que tal vez no visualizamos en los workbooks. Este es un ejemplo. Aquí estamos implementando un modelo específico que nos ofrece una serie de tiempo en donde nos muestra ejemplos de amenazas. Esto es un caso real. Entonces aquí yo puedo identificar que nuestra serie de tiempo nos está diciendo, mire, preste la atención a este evento, a este evento, a este evento. A todos estos eventos rojos hay que prestarle una atención, digamos que necesaria, pues por lo que la serie de tiempo nos está indicando, ¿no? Entonces lo primero, check. Podemos visualizar cosas adicionales de las que se están ofreciendo o las que se pueden visualizar en un workbook que ya está predefinido en la solución. ¿Y cuál era el otro requisito? El otro requisito es que yo pueda hacer una casa. Entonces, como ejemplo de casa, aquí yo puedo ver, por ejemplo, agarrar cualquiera de estos eventos que tengo aquí y comenzar a hacer la investigación profunda. Entonces, nosotros ya previamente hemos identificado diferentes eventos que son comunes para fallos, por ejemplo, de login o, por ejemplo, para IP maliciosas. Entonces, nosotros primero hacemos aquí un despliegue de todos los accesos o todos los eventos y todas las IP relacionadas con una de estas. Nosotros escogimos esta en el intervalo de tiempo que la serie nos está sugiriendo y usamos eso en una consulta y finalmente podemos obtener exactamente cuáles son los eventos relacionados a esta amenaza que nos está mostrando la serie de tiempo. Entonces, ¿qué se lista normalmente? Nosotros ya podemos ir a ver en profundidad la IP, el usuario, el tenant y muchos otros datos más que nos van a facilitar la vida al momento de determinar si eso es un verdadero positivo o es un falso positivo. Por ejemplo, para este caso en particular, si yo me voy para el evento de fallos en doble autenticación, yo tengo que ver si eso, porque puede ser perfectamente normal, pero puede ser que no. Entonces, primero nosotros, por ejemplo, hacemos un listado de aquellos usuarios que repiten más estos fallos. Entonces, por ejemplo, este usuario repitió 12 veces ese fallo de doble autenticación en un intervalo muy chiquito de tiempo, lo cual ya debe alertar a nosotros que estamos analizando este fallo en particular. Después nos vamos, por ejemplo, ahora vamos a verlo a nivel relación usuario por IP. Ya tenemos relación usuario por IP. Entonces podemos decir, ok, aquí hay 12 fallos en esa doble autenticación. Probablemente, si esos 12 fallos fueron desde la misma IP, probablemente es un falso positivo, porque de pronto la persona realmente se equivocó en los 12 fallos. Pero ¿y si no? Y si son 4, 5, 6 IPs, eso no es normal y ahí hay que proceder a incluir esa IP dentro de lo que les decía. La salida de esto va para la entrada de los playbooks que ya vamos a mostrar más adelante, que es la automatización y las reglas que automáticamente o van a apagar la máquina o van a bloquear algún puerto, etcétera. En este caso en particular, las 12 fueron diferentes, entonces podemos decir, ok, en este caso en particular parece ser un falso positivo, pero como les dije, podría ser lo contrario. Podemos aquí investigar, profundizar en, por ejemplo, cuál es el proveedor de esa IP, podemos profundizar datos de geolocalización de esa IP, ciudad, país, etcétera, latitud. Aquí tengo otro ejemplo de otro tipo de evento. En este caso es un tipo de evento más sensible porque en este caso estamos hablando de IPs que detectadas como maliciosas por una combinación de la propia inteligencia artificial de nuestra solución, del Sentinel, del SOC, también en conjunto con las librerías que se usan aquí en el notebook Python. Entonces, en este caso particular tenemos una lista importante de IPs maliciosas que tienen que ser de la misma forma como les mostraba con el otro tipo de evento, incluidas en alguna playbook como posibles IPs que tienen sobre las que se tiene que realizar alguna acción. Y ya que estoy hablando de playbook, aprovecho para darle paso a Adolfo, que es la persona quien en este momento nos va a contar cómo yo hago para automatizar esas reglas para ya ir a remediar lo que yo estoy identificando con estos notebooks y workbooks que se mostraron anteriormente. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Julián. Principalmente, muy buenas tardes. Gracias por recibir esta invitación. La idea es que ustedes vean en tiempo real cómo nosotros detectamos una alerta y cómo por medio de la automatización nosotros logramos obviamente realizar esa respuesta automática.
Como ustedes saben, por lo general siempre los 100 siempre alertan, siempre realizan monitoreos, siempre muestran alguna gráfica, pero en este caso la diferencia que Controles Empresariales obviamente va a ofrecer con este servicio son mucho el tema que habló obviamente Julián, el tema de Machine Learning, también el tema de toda la parte de esa data que obviamente él busca y toda la parte de automatización. Actualmente me estoy enfocando mucho en la automatización, principalmente porque la automatización nos va a ayudar a ser principalmente más productivos. Segundo, también nos va a ayudar a tener respuestas inmediatas en este caso, a ustedes, a los clientes. Y obviamente también nos va a ayudar a toda la parte de análisis más efectivos, ¿vale? Como ustedes pueden observar en mi pantalla, nosotros tenemos creada una alerta en el cual esta alerta nos va a ayudar a detectar si dentro de un rango de IPs que yo tengo configurado mediante KQL, que es el lenguaje que utiliza Azure Sentinel, si él detecta esta máquina en el cual está la 40.90.238.121, él me va a enviar una alerta. Listo, ustedes dirán, no ven, pero eso lo puede hacer cualquier herramienta. Pero la idea es que con Logic Add, que es la herramienta de automatización, es muy similar a Power Automate, nos ayude a resolver esa alerta y nos dé unas posibles observaciones para mejorar en la forma si nos llegan a realizar un ataque o si llegamos a iniciar sesión a esas IPs que están externas dentro de nuestra organización, ¿vale? Entonces vamos a ver el ejercicio. Acá tenemos, obviamente, la alerta creada. Tenemos el propietario de la alerta, que es Francisco. Está en estado nuevo, ¿sí? Y gravedad está informativo. En el caso de que esta alerta, pues, llegue a estado alto, ¿sí? Obviamente, él va a desencadenar unas tareas. Ya se las voy a mostrar acá. Acá tenemos una máquina virtual, que es la IP que yo les comenté, que es la 40.90.238.121, en el cual si la alerta llega a un nivel alto, ¿qué va a hacer? Se va a desconectar automáticamente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros con Power Automate, con Logic Add, logramos que no solo se desconecte, sino que también podemos mandarle órdenes al firewall. Nosotros le podemos decir al firewall, señor firewall, lo están atacando, por favor, bloquéeme esa IP, ¿sí? Acá entonces ya vamos a perder un poco esa interacción humana porque la herramienta lo va a hacer automáticamente y obviamente la reacción va a ser inmediata. Entonces, como ustedes pueden observar acá, voy a correr, obviamente voy a ejecutar la tarea, el playboot. Acá ya está desencadenando la tarea, acá ya la corrió. Prácticamente ustedes la máquina la ven como en ejecución y la idea es que mediante la tarea me cambie el estado de los asignados, ¿sí? Entonces acá realizamos una actualización. Él me cambió el propietario, ¿sí? Ya el propietario es Adolfo Escobar. El estado me dice que es activo y la gravedad me la pasó a alto. ¿Listo? Con esa parte, él también me apagó la máquina porque identificó que la máquina estaba en el rango de IPs que yo le indiqué. Venga, si un usuario va a loguearse o está dentro de este rango IPs que no puede ingresar, por favor, deténgame la máquina. Prácticamente esta fue una de las simulaciones que nosotros hicimos y obviamente lo hicimos mediante el Logic Add, en el cual nos va a ayudar al tema de automatización. Esto quiere decir que no solo podemos apagar la máquina, sino que también podemos llegar a ese firewall o podemos realizar otras tareas adicionales. Ejemplo, bloqueo de una IP, desalocar una máquina, bloqueo de algún puerto DNS. Entonces podemos llegar a hacer muchas tareas automáticas y que obviamente ese va a ser como
esa diferencia, obviamente, de los SOT tradicionales, que el SOT siempre viene, le reporta al administrador, el administrador viene, le reporta mediante correo electrónico o por una llamada al cliente, y pues obviamente hay un intervalo de tiempo, ¿sí?, que se pierde. Automáticamente, lo que queremos es con esta herramienta es que él nos ayude a resolver esa problemática, ¿sí? Y no tengamos que estar esperando de pronto el administrador, el tercero, que lo resuelve, sino que él ya envía la alerta y adicionalmente nos va ayudando a solucionarlo. Como ustedes pueden observar acá, él me envió un correo electrónico en el cual me dice cuáles son las recomendaciones que nosotros tenemos que hacer en el caso de que llegue a suceder nuevamente ese error. Esta parte de incidentes también le hicimos con una aplicación, LogitAd, en el cual él me muestra toda la cadena de conectividad que nosotros podemos realizar con varias herramientas, y yo le almaceno esa información para que obviamente él se las muestre al usuario final y le diga: venga, señor usuario, usted está teniendo problemas o estas son las mejores prácticas para que obviamente no lo vuelva a atacar. ¿Listo? Entonces, con LogitAd estamos apuntándole mucho al tema de automatización para que esas respuestas sean no solo un mensaje de alerta, sino que también sea una solución al problema. Entonces, a eso es lo que le estamos apuntando en controles empresariales, con todo el tema de investigación, obviamente, de Azure Sentinel, y todo el tema, obviamente, de ataque que está rondando mucho en Colombia y a nivel mundial. Para finalizar, nosotros, pues obviamente la herramienta detectó esa alerta. Entonces, ¿cómo nosotros la podemos visualizar o cómo podemos realizar esa investigación? Acá tenemos la imagen en el cual él me dice: la alerta, obviamente, se llama IRRIDUM IP, ¿sí? Y adicionalmente me muestra la IP que obviamente yo ingresé o está siendo atacada o está en una excepción, como les expliqué principalmente, y acá me muestra ya el usuario que ingresó a esa alerta. Dependiendo, obviamente, del usuario que ingresó, acá ya me muestra todas las actividades que ese usuario realizó dentro de ese servidor, ¿sí? En este caso, si ingresó a alguna aplicación, si instaló algún programa. Entonces ya yo comienzo, obviamente, a realizar todo ese tema de investigación, ¿vale? Por último, les quiero decir que, como recalcarles, que Control lo que busca es automatizar los procesos, ¿sí? Que no solo el administrador, como les dije, mande el correo, le avise a la persona y de pronto el administrador del firewall agregue la IP, sino que ya con esta herramienta él automáticamente se conecta al firewall y el firewall pues tome esa decisión, LogitAd tome, dependiendo del caso, él tome esa decisión para decirle: bloqueeme esta IP, ¿sí? Con lo que nos comentaba el compañero Julián, con el tema de trazabilidad, que nosotros podemos visualizar toda esa información o repetitiva que está pasando, obviamente nosotros la podemos automatizar. Y esas funciones repetitivas o esos ataques repetitivos, obviamente con esta aplicación lo podemos salvaguardar, ¿vale? Entonces, los dejo con mi compañero Daniel. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en esta presentación de Azure Sentinel. Muchas gracias, Adolfo, por esta participación tan importante. Bueno, no, ya para finalizar el evento y además de pedirles excusas nuevamente por el tiempo, estamos 15 minutos pasados. Quiero recordarles algo muy importante. Vimos al principio la importancia de lo que es la ciberseguridad en los entornos, en las empresas y de cara a los usuarios. Luego vemos este tipo de soluciones que nos ayudan no solo a prevenir, sino a remediar de forma automática e inmediata todo este tipo de ataques. Pero lo más importante es algo. Ninguna empresa se exime de tener una solución de este tipo. Al estar nosotros con nuestro SOC montado en la nube,
nos permite en este momento poder prestar un servicio escalable que, dependiendo del tamaño de la empresa, puede ser mucho más barato, incluso que todos los SOCs que ustedes puedan encontrar en el mercado. En ese orden de ideas, los invitamos a que por favor llamen a su asesor comercial, a su gerente de cuenta, o se comuniquen acá con cualquiera de los especialistas que estaban en esta presentación y que conversemos, que revisemos si es posible o no, si aplica esta solución para ustedes, porque estoy seguro que para muchas de las empresas que en este momento tienen problemas de ciberseguridad, o por lo menos más que problemas, la preocupación de tener un sistema hiperconectado con muy difícil administración, estoy seguro de que les va a hacer sentido. Ya sin más, pues les agradezco a todos, absolutamente todos, por su participación, por la paciencia, y espero que tengan una muy bonita tarde. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Feliz noche, y de verdad que este es el cambio. Servicio. No inviertan, sino compren servicio. Feliz noche. Gracias. Hola, mi nombre es... Les recuerdo la encuesta de satisfacción a todos los que aún no se desconectan. Muchas gracias por el apoyo.